Reciban un afectuoso saludo de su servidor Alberto Villegas Cabello. Desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, permítanme presentarme. Soy abogado de profesión y de oficio mediador. Agradezco la invitación formulada por el Instituto Internacional de Derechos Humanos de América, capítulo Venezuela, para participar en este primer Foro Internacional de Derechos Humanos y Dignidad Humana, el cual es igualmente organizado por la doctora Zaira Marcano de Navas y el pastor Malaquías Nava, quienes me brindaron la oportunidad de participar con ustedes en esta cápsula, para hablar sobre el tema de los aspectos generales y la función del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual, permítanme comentar, es un organismo muy importante o es un sistema muy importante que brinda protección, apoyo y ayuda a los ciudadanos de diferentes países de esta comunidad de América. Y tiene su nacimiento o su fuente dentro de la Organización de los Estados Americanos, en la cual se emite la primera Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señala cuáles son los derechos y deberes de los estados frente a sus ciudadanos. En la Organización de Estados Unidos Americanos, que comprende todos los países de este continente, se encuentran adheridos a esta convención y ellos tienen que observarla. En este sentido, los dos órganos que se encargan de la observancia y de la aplicación de esta Convención Interamericana de Derechos Humanos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, D.C., y se compone por parte de 7 comisionados. Esos 7 comisionados tienen que tener conocimientos de derechos humanos, no necesariamente tienen que ser abogados, sino que tengan conocimiento en la legislación o en la materia de derechos humanos. En cambio, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano jurisdiccional, y 20 estados del continente americano se encuentran adheridos a reconocer la función de este Tribunal Jurisdiccional de Derechos Humanos. Se encuentra compuesta por 7 magistrados, los cuales duran en su encargo casi 7 años. Necesariamente se pide dentro de los requisitos que sean abogados o que sean licenciados en Derecho con especialidad de preferencia en la materia de derechos humanos. En este aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encarga en primer lugar de emitir opiniones consultivas o opiniones acerca de alguna violación de algún derecho que tenga algún ciudadano. En este sentido, emite una opinión y el promover los derechos humanos dentro de la región en cuanto a esa cultura. En cuanto a su procedimiento, si hay alguna persona inconforme con el actuar de alguno de los Estados miembros de la OEA, cualquier ciudadano o organismo local que sea especialista en derechos humanos y previamente reconocido puede presentar una petición, una queja. Esa petición la puede enviar por correo, se recibe, se turna a una comisión que va a ser un relator y ese va a hacer la investigación sobre esa posible violación o vulneración a un derecho de algún ciudadano del país del cual se está quejando. En este sentido, a veces esas peticiones se pueden formular no necesariamente dentro del mismo país, sino pues se puede formular, por ejemplo, en México se puede formular haciendo relación a que la violación de ese derecho puede ser en Venezuela, un ejemplo. En este sentido, ya se presenta esa petición, se requieren los informes correspondientes y los elementos de prueba y se emite una opinión. En esta emitirse esa opinión, el Estado, el cual supuestamente es el que vulnera algún derecho de algún ciudadano, un derecho fundamental o un derecho humano, se emite una opinión en el sentido de cuáles serían las situaciones que debería de componer o cuáles deberían de ser las acciones para poder subsanar aquel daño hecho a aquel ciudadano. Si en dado caso no se observa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la oportunidad de poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a presentar la demanda correspondiente
y ahí, como yo había comentado, se encuentra compuesta por 7 ministros o 7 jueces o 7 magistrados. Estos a la misma vez, al recibir la demanda, se lleva a cabo por un proceso, el cual ese proceso consta de 4 etapas. La primera etapa, que llamamos el análisis de la admisibilidad, la admisión, punto, y luego viene el fondo y el seguimiento. Se admite la demanda, se analiza si es competencia, se admita y se empiezan a desahogar los elementos que sean correspondientes, requiriéndose los informes o los elementos de prueba que se tienen que desahogar. Ya cuando se entra al fondo al estudio, se va a poder emitir una resolución o una sentencia. Esa sentencia, una vez hecha, se va a someter a un proceso de seguimiento. Bueno, en cuanto a las resoluciones que se pueden emitir de carácter jurisdiccional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocida por que es cuál es aplicable a los 20 países que han reconocido esa Corte Interamericana, que se encuentra en San José, Costa Rica, pueden ser de dos tipos. Una sentencia de carácter consultivo, en la cual tiende la situación a hablar sobre la interpretación de algún artículo de la convención o de los instrumentos que aplican dentro de esa convención o de los otros instrumentos internacionales que rigen dentro de la región y es aplicado a los países de los Estados americanos. En este sentido, se emite esa opinión, lo cual, vamos a decir, puede ser de observancia general, siempre y cuando para aclarar alguna duda. Por el otro lado, tenemos las sentencias de carácter jurisdiccional, que esas sí tienen la situación de poder reponer algún derecho, las cuales pueden ser, en primer lugar, que puedan dictar una medida precautoria o cautelar en cuanto al gobernado, o al ciudadano que pueda ser vulnerado en su derecho. El Estado tiene esa situación de seguir dentro de esa resolución, de emitir, vamos a decir así, medidas de protección. Por el otro lado, el de poder cambiar una legislación o el de crear una legislación adecuada. Si es una legislación que no es adecuada a los derechos humanos conforme a la convención, pues se hace la recomendación que se retire. Si en dado caso no se crea, pues le hace al Estado la posibilidad de que lo pueda crear. De alguna otra forma hay una serie de propuestas de que ellos tienen que observar, ya que tienen un carácter obligatorio en este sentido para reponer ese derecho. Por el otro lado, también encontramos la situación cuando se ha causado un daño. Un daño tanto que puede ser físico, material a los bienes del ciudadano, o en aspectos que son inmateriales que pueden ser un daño de carácter moral, que muchas veces se puede reponer en que el Estado tiene una responsabilidad de pagar esa reparación del daño, de un daño o de un perjuicio. Sabemos que daño es lo que se deja percibir, o es un daño en el patrimonio de la persona, ya sea físico, en este sentido, o pagar en dado caso gastos de algunas lesiones que se haya sufrido en la cuestión de salud. Los perjuicios pueden ser aquello que se dejó percibir por la situación de algún oficio que se empeñaba. Pero por otro lado tenemos los daños inmateriales que podemos considerarlo como una responsabilidad de carácter moral cuando se afecta la imagen y la cuestión psíquica, psicológica, la vida privada o la fama pública de algún ciudadano. En este aspecto, el Estado tiene que reparar ese daño en materia económica. Pero cabe mencionar que no solamente en la cuestión de los daños inmateriales, que es lo que estoy comentando, en el daño moral, puede aplicarse con una cuestión de carácter económico, sino ahí cabría la posibilidad de poder realizar alguna situación de un procedimiento en la que se aplicara la justicia restaurativa, en donde el Estado, que pudiera estar en imagen de ofensor como de la víctima, que pudieran escuchar de parte del ciudadano la situación de saber cuál ha sido su trauma conforme a los conceptos de justicia restaurativa en cuanto al daño sufrido, en cuanto al miedo, en cuanto a su sentido de carácter moral, en este sentido poderlo externar para que el Estado que conozca y que está en una figura que puede ser igualmente indirectamente como un ofensor o como ofensor, pueda con esa vergüenza, con ese reconocimiento del Estado de carácter moral, reconocer un error que cometió y poderlo enmendar. Y claro que igualmente esto aplicaría a la comunidad, a todos los ciudadanos.
Esto sería un buen ejemplo, aplicar estos sistemas de justicia restaurativa a través de una conferencia familiar o un círculo de paz o un encuentro víctima-ofensor. ¿Para qué? Para que no solamente es una cuestión de carácter económico, porque de eso no se trata. Se trata igualmente de enmendar aquellas situaciones especiales que se pueda dar, porque igualmente el Estado tiene una cuestión de una personalidad jurídica de carácter moral, conforme lo hemos visto en las legislaciones civiles de este país y en algunos otros de América Latina. Por ese sentido, yo creo que igualmente ese daño o ese seguimiento sería bueno y sería una buena forma de poder que el Estado pudiera enmendar principalmente esos daños morales y ese reconocimiento ante una situación o una negligencia en cuanto a una vulneración de un derecho humano. Por el otro lado, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han marcado un nuevo rumbo dentro de los sistemas jurídicos. En este tema me gustaría comentar que hace algunos años en México se llevó a cabo una reforma muy importante y trascendental en los derechos humanos. Si bien es cierto, los derechos humanos empiezan a crear cierto auge aquí en México con la entrada del tratado, con el Tratado de Libre Comercio, en el primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y otros tratados internacionales que se empezaban a aplicar, que México empezó a señalarlo en materia comercial. Esto llevó a cabo a que los estados partes empezaran a exigir un sistema de protección de derechos humanos, lo cual aquí en México se crea en la administración del licenciado Salinas de Gortari la figura del ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos, la cual ha llevado esta situación hasta nuestros días de hacer una cultura de los derechos humanos. Pero ha habido una serie de violaciones en que a veces el Estado ha actuado de cierta forma incorrecta, pero el Estado mexicano ha tenido la situación y hasta administraciones anteriores de reconocer aquel daño que había causado en dado caso a la ciudadanía. En esto tenemos como antecedente que se lleva a cabo una reforma trascendental en la materia de derechos humanos en el año de 2011, la cual se están ahorita comentando que llevamos 10 años. Esto se lleva a cabo gracias a la resolución que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la resolución o la sentencia de Rosando Randilla Pacheco, una persona que de alguna u otra forma fue un desaparecido por medio de algún retén militar. Y esto trajo consigo la inconformidad de aquellos ciudadanos o aquellos organismos de derechos humanos de plantear esa petición y que se fuera hasta la Comisión, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de paso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al emitirse esa resolución que llega aquí a México, eso lleva a cabo a que en la administración del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se lleve a cabo esa reforma importante. Debo resaltar que dentro de esas dos reformas importantes de derechos humanos tenemos en primer lugar la reforma que se hizo al sistema de justicia oral. Entramos en México a la oralidad en materia penal. Igualmente a la implementación de la cultura de la paz a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero por último, la que vino a afianzar esta reforma fue la reforma de derechos humanos del 2011, en la cual se hace la reforma al artículo primero constitucional, en donde nuestro país reconoce igualmente tanto los derechos humanos fundamentales como en el párrafo primero los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México haya firmado, como igualmente la implementación y la observancia que deben de llevar a cabo los órganos jurisdiccionales tanto de cada uno de los estados de la Unión, de los Estados Unidos mexicanos, como de la República, de la Corte federales o de los tribunales federales, de observar esta situación. Con esto se cambia la cultura de un derecho que ha sido, vamos a decir, meramente local, meramente doméstico, y se pasa a una nueva cultura de una nueva globalización jurídica. Empezamos a aplicar ya en cierta forma la materia del derecho internacional, tanto público como privado. En este sentido,
ya es menester de las autoridades antes de emitir alguna resolución de carácter jurisdiccional, tener que ver las convenciones internacionales, la Declaración de los Derechos Humanos, en donde esté toda la cuestión inmersa en los derechos humanos. Tenemos un ejemplo, la cuestión en las resoluciones de carácter mercantil, ya se observa mucho la cuestión en cuanto a lo que señala la Convención Interamericana de Derechos Humanos en la situación para evitar la usura. Tenemos igualmente en cuanto a la aplicación de aquellas resoluciones también o recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principalmente con las convenciones que tienden a proteger la cuestión a la mujer en la situación de la violencia de género. Cuestiones que al checar esas resoluciones de carácter judicial ya vienen en aplicación. ¿Qué es con esto? Esa resolución que estoy comentando de Rosendo Randilla Pacheco trajo una nueva cultura jurídica. En esto ya pasamos a que la Corte ya no es ese órgano de control de constitucionalidad. Pasamos ahora a una nueva forma. Ya la Corte no solamente es el garante de proteger la Constitución, sino todo un orden jurídico, en base a un nuevo sistema que se llama nuevo sistema normativo jurídico, como lo menciona en alguno de sus videos Miguel Carbonell. En el sentido de que estamos entrando a un control de difusión, de un nuevo control convencional, en cuanto que los juzgadores tienen, y los criterios de la Corte, igualmente con otras nuevas resoluciones que ha habido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que tomar tanto lo que señalen los ordenamientos internos jurídicos de nuestro país o de cada uno de los estados de la Unión, de los Estados Unidos mexicanos, como las convenciones internacionales. Y con esto se trata de llevar a cabo una alineación de protección de derechos humanos a cada uno de los ciudadanos que han estado solicitando esta cuestión de justicia en algunos síntomas que se les concierne. Por eso estamos viendo que esa resolución por parte de la Corte Interamericana trajo un nuevo estudio de un nuevo orden jurídico, como lo estoy comentando, en donde que lleva a cabo esa fusión del orden jurídico nacional conforme a las convenciones internacionales y conforme a las reglas del derecho internacional poderlo aplicar lo más favorable, pro homine, hacia la persona o hacia el ciudadano. Bueno, con esto termino mi intervención. Les agradezco el tiempo que le hayan prestado a esta cápsula y sigo estando a sus órdenes. Gracias y sigan disfrutando de este foro, el cual tenemos que reconocer los esfuerzos de los organizadores y de los demás compañeros que han participado, los cuales han hecho brillantes aportaciones. Estoy a sus órdenes.